muere con tan solo 42 años de edad. Fue la nota del diario El Guardián y el diario británico El Guardián, el 6 de agosto del año 2021, plena pandemia. Y entonces dice la nota: un amante del reporte rechazó la vacuna. Él se llamó John Ayers, de 42 años. Se arrepintió de no haberse vacunado antes de fallecer, tras permanecer varias semanas en la unidad de cuidados intensivos, según cuenta su hermana gemela de nombre Jenny. John Ayers, un hombre de 42 años que amaba escalar montañas y levantar pesas, murió hace unos días de COVID-19 en Reino Unido después de rechazar la vacuna. Pese a que era una persona saludable, tuvo que ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos y falleció por un fallo orgánico justo 4 semanas después de que le detectaran infección de coronavirus. Ahora, Jenny McCain, su hermana gemela, dijo: era la persona más sana y en forma que conozco. Estaba escalando montañas y acampando en lugares inhóspitos tan solo 4 semanas antes de su muerte. Antes de ser intubado debido a su delicada y complicada situación, John Ayers confesó a los médicos que le habría gustado escuchar y vacunarse a tiempo. Y termina la nota de este diario con la siguiente declaración: muchas personas demasiado tarde se dan cuenta de que cometieron el mayor error de sus vidas, explica la doctora Samantha Bath al diario británico. Imagínense, hermanos, qué sorprendente. Y este caso de este hombre John Ayers tal vez ha sido un caso que fue muy repetido, muy recurrente, principalmente al inicio de la pandemia. ¿Cuánta gente que rechazó la vacuna lamentablemente perdió la vida a causa del COVID-19? Y teniendo la vacuna, lamentamos por aquellos que antes de la vacuna pues perdieron la vida, pero una vez aplicada la vacuna pues fue muy lamentable que teniendo la cura la rechazaron. ¿Y por qué les comento esto, hermanos? Porque el profeta Jeremías fue testigo de una situación parecida. Su nación estaba muriendo de una enfermedad que pudo haberse evitado. La tristeza lo embargó y esto le llevó a expresar un profundo lamento. Y les quiero leer este lamento de Jeremías. Después les diré dónde está especificado. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí que voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. Y pregunta: ¿no está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y quisiera terminar volviendo a leer las preguntas que Jeremías se estaba haciendo, que le quemaban en su mente y en su corazón. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo?
Entonces Jeremías estaba viendo a una nación moribunda, una nación que se le había ido el tiempo, que si hubiera aplicado el bálsamo del que pregunta la palabra de Dios, se le hubiera aplicado a tiempo, esa nación se hubiera salvado, pero era demasiado tarde. Entonces este lamento de Jeremías lo vamos a ubicar en Jeremías capítulo 8, versículos 18 al 22. Y usted va a decir, ahora, si ya vamos por el 40 y tantos, ¿por qué nos regresamos hasta el capítulo número 8? Ahorita les voy a decir el por qué. Bueno, ¿qué les parece la historia de este atleta, hermanos, que de 42 años murió porque rechazó la vacuna del COVID? ¿Qué piensan de él? Lamentable caso, ¿verdad? En plena vida, un atleta fornido, lleno de vigor, pero que no quiso vacunarse y demasiado tarde lo reconoció, ¿verdad? Así le pasó al pueblo de Israel. Creo que demasiado tarde pudieron entender que se habían enfermado al alejarse de Dios. Y entonces clamor del profeta Jeremías, que estamos viendo en el capítulo 8, versículo 18 al 22, nos deja unas enseñanzas importantes, hermanos. Este clamor de Jeremías debería ser que cada uno de nosotros se fije en ello y que podamos tomar algunas medidas todavía a tiempo, medidas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. El Señor espera que nosotros crezcamos en nuestra relación con Él. El Señor espera que hagamos ajustes en nuestra vida. El Señor quería que la nación de Judá hiciera cambios, que se arrepintiera, es decir, que volviera a tomar acciones para dirigirse al Señor. Y el día de hoy, hermanos, pasa lo mismo contigo y conmigo. El Señor está en espera, ha estado hablándote, ha estado señalándote algunas cuestiones que el Señor quiere que tú tengas un cambio, sea de mentalidad, de actitud, de comportamiento, y que decidas caminar por la senda que Él ha establecido para nosotros en este tiempo. ¿Está bien? Pero el Señor se ha topado con algo. Este hombre que murió a los 42 años, ¿sabes con qué se topó? Con la incredulidad. Él era un promotor antivacunas, no creyó en las vacunas, y esa fue la causa por la cual perdió la vida a tan temprana edad. Y nosotros, hermanos, deberíamos atender las lecciones que nos deja este clamor de Jeremías. Quiero que lo vuelvas a leer conmigo, ahora sí, fuerte, en voz alta. ¿Por qué está adolorido el corazón de Jeremías? Porque la nación está muriéndose y teniendo el bálsamo que podía sanarlo. ¿Sí te logras imaginar eso, hermano? Es como cuando a los niños, cuando son pequeños, tienen su esquema de vacunación. Y si tú y yo somos negligentes y no le ponemos alguna vacuna y se enferma y vamos al médico, el médico nos va a llamar la atención y nos va a decir: pero ¿qué pasó si aquí estaba la vacuna? ¿Por qué no lo trajiste a tiempo? Y a veces es demasiado tarde. Entonces Dios tiene un remedio para su pueblo y tiene un remedio para su iglesia del siglo XXI, pero espera que nosotros vengamos a tiempo. Vamos a leer este clamor que dice así, fuerte por favor: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey?
¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? En el versículo 20, el profeta Jeremías está pues reconociendo el paso del tiempo. Dice: pasó la siega, terminó el verano. Y concluye esta frase diciendo: y nosotros no hemos sido salvos. Hay un factor ahí que se llama tiempo. El Señor le había hablado constantemente. Ya leímos, todavía seguimos en Jeremías, en el capítulo 44. El Señor les dice: yo les envié mis profetas día tras día, pero ustedes no quisieron oír. Y el problema es que el tiempo estaba transcurriendo. El profeta Jeremías, ya lo vimos en nuestro desafío, llega a decir: ya tiene 23 años que yo les vengo hablando de volverse al Señor, pero la gente había cerrado su corazón. Y lamentablemente el tiempo no se detiene, iba avanzando. Y yo quiero, hermanos, que aprendamos algunas lecciones de este clamor del profeta Jeremías. Lección número 1, anótala, memorízala. Las oportunidades pasan. ¿Puedes repetir eso conmigo? Las oportunidades pasan. Dios le había dicho, había enviado a los profetas, varios profetas le habían hablado al pueblo. Fíjate, cuando estuvimos estudiando el libro de Isaías ya les estaba profetizando la invasión babilónica. Isaías profetizó aproximadamente 100 años antes la caída de Jerusalén ante Babilonia. 100 años, hermanos. Y después viene Jeremías, ya había unos 20, 22, 25 años, 23 años, hablándole al pueblo. Pero el pueblo no respondía. Y el tiempo iba pasando y la oportunidad de ser ayudados iba pasando. Entonces, esa es la primera lección para ellos. Pero para ti también, hermano, Dios te ha estado hablando. Dios quiere que arregles tu vida, que te comprometas, que hagas cambios verdaderos en tu comportamiento, en tu vocabulario, en tus actitudes. Y Él te ha estado hable y hable y hable. No solamente ahora que estudiamos Jeremías, ¿verdad? Yo creo que desde que empezamos el desafío, Dios nos ha estado retando a amar su palabra, a buscarle, a servirle, a salir de la pasividad, a crecer en nuestra comunión con Dios. Y algo, hermanos, que no debemos pasar por alto es esta primer enseñanza: las oportunidades pasan. Este atleta que les leí al principio, se le pasó la oportunidad. Si él se hubiera vacunado, muy probablemente la hubiera librado. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo conmigo, hermanos? Entonces, la primera lección que debemos sacar del clamor de Jeremías es esa: las oportunidades pasan. A pesar de que ya se le había hecho toda clase de advertencias a Judá, el pueblo mantuvo su mal proceder. Y fíjate lo más lamentable: continuó su vida como si nada en la idolatría. Incluso ellos hablaban de su devoción a Dios, tenían su fe en el templo. Recuérdense que ya vimos esa parte. Y decían: no, Dios no va a destruir Judá ni Jerusalén, porque aquí está su santo templo. Pero Dios tuvo que arrasar con el templo. Entonces ellos manifestaban una devoción a Dios,
pero mantenían su mal proceder en su vida diaria, ¿verdad? Edificaban ídolos, los adoraban y a la misma vez afirmaban ser fieles a Dios. Les pregunto, hermanos, ¿amaba Dios a Judá y a Jerusalén? Sí, y los amaba profundamente. Pero, hermanos, no obstante, el amor de Dios no puede pasar por alto para siempre el pecado y la rebeldía. Lo repito, Dios amaba a su pueblo, pero ese Dios de amor, de grande misericordia, grande, misericordioso, clemente, como dice la Biblia, no puede pasar por alto para siempre el pecado y la rebeldía. El lunes leímos en Jeremías 46, cuando Dios le dice a Judá: aunque yo voy a destruir a todas las naciones donde yo te he enviado, a ti no te voy a destruir. ¡Ay, qué alivio! Pero le dice el Señor: pero te tengo que castigar. De ninguna manera puedo dejar de castigarte. Entonces, hermanos, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel. ¿Creen que Dios es paciente, hermanos? Sí, y Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Sabes cómo lo expresó el apóstol Pedro? De la siguiente manera. Fíjate cómo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Esto me gusta, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo cierto, hermanos, es que hay en tu vida, en mi vida, áreas que necesitan someterse a Dios. Tú necesitas arrepentirte y el Señor te puede señalar. Yo sé que lo hace porque su Espíritu Santo te habla y Él es paciente, ha estado paciente. No sé, sería interesante contabilizar cuántos años fue paciente Dios con Judá. Tomemos de referencia a Isaías. 100 años antes Dios les estuvo diciendo al pueblo que se arrepintieran, que Él era su médico, que Él era su bálsamo, que Él era la medicina que necesitaban. Pero el pueblo abusó de la misericordia y de la paciencia de Dios. ¿Y cuál es nuestra primera lección que aprendemos de este clamor de Jeremías? Que las oportunidades pasan, hermanos. Isaías profetizó y dijo: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Y este versículo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, nos refuerza esta primera enseñanza. Las oportunidades pasan, ¿verdad? Aunque Dios, repito, es misericordioso, es bueno, es bondadoso, es amoroso, es increíblemente perdonador y paciente, siempre estamos en peligro de excedernos y de desaprovechar las oportunidades para arrepentirnos. Quiero que pienses en esto que acabo de decir. Vámonos a la historia de la Biblia, al pueblo en los tiempos de Noé. Fíjate lo que dijo Dios de la generación de Noé. Génesis 6:3 en la parte A dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Cuántos años estuvo predicando Noé el arrepentimiento? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos? ¿120? ¿Quién dijo 120? ¿El hermano Isra? 120 años. Y Noé les decía: va a venir el diluvio. La gente pensaba que Noé estaba chiflado.
no quisieron arrepentirse, pero un día se cerró la puerta del arca. Y aunque lloraron, gimieron, patalearon, la puerta ya no se pudo abrir. Porque ¿quién cerró la puerta del arca? Dios mismo la cerró. Hoy Dios está abierta la oportunidad para que tú le entregues tu vida a Jesús, para que vengas a Él, que tomes el bálsamo. Porque Jeremías en su clamor decía que no había bálsamo en Galaad, y sí lo había. Hermanos, vamos a pensar mucho en nuestra vida espiritual. Hoy necesitamos afirmar quiénes somos, porque hoy estamos en una ola de un cristianismo muy diluido y necesitamos afirmar quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dijo el Señor a la gente en los tiempos de Noé? No contenderá mi espíritu con el hombre, fíjate, para siempre. ¿Qué significa eso? Que el gran amor, la gran paciencia de Dios tiene un límite. Hermano, aprovecha el tiempo de la gracia, el tiempo en que hoy Dios te está llamando. Cambia tu vida, cambia tu actitud, vuélvete al Señor. Establece prioridades, pon a Dios en primer lugar en tu vida. Aprovecha ese tiempo, porque Él dice: no contenderá con el espíritu con el hombre para siempre. Le dio 120 años para que se arrepintieran. 120 años, ¿es mucho o es poco? Es mucho, hermanos. Esa gente debió haberse arrepentido en el año número 1, ¿verdad? Pero no. Les gustó andar en la orillita, tal vez retando la paciencia del Señor. En Judá, me llama la atención en este clamor la frase que dice: el verano había terminado y la siega había pasado y el pueblo no era salvo. Eso nos enseña que el tiempo estaba transcurriendo. En Judá, los profetas, hermanos, ya habían derramado su corazón, tratando de hacerlos que se arrepintieran, pero el pueblo no creía que realmente Dios fuera a permitir que fueran llevados al cautiverio. Las advertencias del Señor, esto es triste, cayeron en saco roto. Venían los profetas, les advertían, pero caían en saco roto. Es decir, no hubo ninguna respuesta de ellos al Señor. Hermanos, Dios desea que cada uno de nosotros sea salvo. Él es paciente para con nosotros y nos da tiempo para que aprendamos, para que cambiemos. Pero si tú y yo nos mantenemos, yo veo que hay 3 pecados que constantemente son señalados en el libro de Jeremías, que es el orgullo, la rebeldía y la terquedad. Si tú te mantienes en el orgullo, en la terquedad, en la rebeldía, te quiero decir que el tiempo de la paciencia se agotará. Bueno, y el rey Salomón, hermanos, presentó un tiempo así, advirtiéndonos que las oportunidades pasan. Por eso es bueno volvernos a Dios hoy, no lo pospongas para mañana. ¿Sabes cómo? Hablando del tiempo que se agota, fíjate cómo lo expresó el rey Salomón. Proverbios 1, 24 al 28 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Pero fíjate lo que sentencia el Señor: y no responderé.
Me buscarán de mañana y no me hallarán. Son palabras muy fuertes, ¿sí o no, hermanos? Fuertísimas. Por eso, hermanos, vamos a aprovechar que hoy está el llamado del Señor, de volver a Él, de buscarle, de cambiar, de someternos a Él. Tenemos que aprovechar antes que el tiempo siga pasando y la oportunidad pase. Yo creo que esta primer lección que nos da el clamor de Jeremías, con esto ya basta para que nos asustáramos un poquito. Bueno, y la idea no es asustarlos, es concientizarlos. No podemos, hermanos, mantenernos pasivos. No podemos mantenernos igual. Nuestra relación con Dios tiene que avanzar. Ya no, hermanos, ya no nos mantengamos en la indiferencia ni nos mantengamos en la pasividad. Dios nos está llamando a buscarle. ¿Está bien? A darle nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro servicio. Pero nosotros nos hemos atorado. Hemos tenido una y miles de excusas, ¿verdad? ¿Qué les parece, hermanos? Si empezamos a quitar toda excusa cuando de buscar a Dios se trata. ¿Está bien? Hermanos, acuérdate, las oportunidades pasan. Dios te está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor te está llamando a que le busques, a que ores, a que leas la palabra, que te congregues, que le sirvas. Como leía la hermana Isela hace un momento, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿sí entendimos la primera lección del clamor de Jeremías? Las oportunidades pasan. Hoy que no nos gane el tiempo a nosotros, ¿verdad? Número 2. Bueno, tengo algo más que decir. Con el tiempo, hermanos, a Dios se le acaba la paciencia. Y a veces son declaraciones que uno quisiera omitirlas, no decirlas. Pero vemos la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Un día llegaron los babilonios, hermanos. Dice que quemaron el templo, destruyeron los muros, quemaron todas las casas de la ciudad, mataron a muchísima gente que ni siquiera hubo la oportunidad de darles un sepelio digno. El tiempo y la oportunidad se les acabó, se les pasó. ¿Por qué? Repito, con el tiempo a Dios se le acaba la paciencia. Y Dios es paciente con nosotros. Pero un día se le puede acabar la paciencia conmigo. ¿Puedes decir eso? Yo lo acabo de decir, ya me dio miedo. Pero la paciencia de Dios un día se puede acabar conmigo. Por eso yo quiero reaccionar a tiempo. Hoy, antes de irnos, vamos a orar para que reaccionemos, que rompamos nuestras posturas ya muy fijas. Tal vez ya nadie nos puede mover de ahí y ni lo queremos intentar porque nos vamos a frustrar y a desgastar. Pero el Espíritu Santo nos está llamando, hermanos. ¿Has escuchado la voz del Espíritu hablándote? Sí, yo sé que sí. Bueno, debemos entender, hermanos, que el momento para arrepentirnos y obedecer a Dios es tan pronto como descubrimos que no estamos haciendo bien. Ahí es el momento. Toda demora endurece el corazón, hermano. Mientras más te tardes en hacer ajustes de tu vida espiritual, ¿qué le va a pasar a tu corazón? Se va a ir poniendo más duro cada día. Y creo, hermanos, a nivel mundial, ¿saben qué? Uno de los efectos negativos en lo espiritual que dejó la pandemia son corazones más fríos, más endurecidos, más pasivos. Todas las iglesias en todo el mundo no saben, se ha batallado para que la gente vuelva
a retomar su servicio. No sé, algo pasó, ¿verdad? En la pandemia. Puedes ver que esa es una situación muy generalizada en las iglesias de todo el mundo. Segunda lección de Jeremías, de su clamor: Dios está dispuesto a perdonar, hermanos. Esa es la segunda lección que yo encuentro en el clamor de Jeremías, porque Dios está lleno de compasión. En Jeremías 8:22, fíjate, me gustaron mucho estas preguntas. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Qué le pudiéramos contestar? ¿Había bálsamo en Galaad? Sí lo había, hermanos. ¿Había el médico? Había un médico para Judá y Jerusalén. La tercera pregunta: ¿por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Porque no la quisieron tomar. ¿Está bien? El bálsamo era una goma que se recolectaba de un árbol que había en Galaad y en sus alrededores. Y ese bálsamo se le consideraba un gran calmante medicinal para los que estaban sufriendo dolor. Y Jeremías estaba tratando de demostrar algo muy sencillo: si el problema de ellos tenía solución, no le cabía a Jeremías. ¿Por qué no lo usaron? Las preguntas de Jeremías de este versículo 22 pues tenían respuestas muy obvias. Y hermanos, el planteamiento de estas preguntas, el Señor quiere que tú y yo pensemos. El bálsamo espiritual de Galaad estaba disponible entonces, y ese bálsamo está disponible para el día de hoy. ¿Y sabes quién es ese bálsamo? Era la mano de bondad, de paciencia, de misericordia y del perdón de parte de Dios. Dios siempre está dispuesto a aplicar bálsamo de sanidad. Está a tu disposición ese bálsamo de sanidad por medio de la sangre de Cristo. Por eso necesitamos apresurarnos en venir a Cristo Jesús, hermanos. En Judá había doctores que aplicaban bálsamo para la sanidad física. Para nuestra sanidad espiritual tenemos al gran médico. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Amén. Muy bien. Esto fue lo que el Señor dijo en una ocasión: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Él dijo: yo no vine a buscar a los justos, vine a buscar y a salvar los que se habían perdido. Tercera lección del clamor de Jeremías: la desobediencia hace daño, hermanos. Ojalá lo estés anotando. La desobediencia hace daño. ¿Cómo nos sentimos cuando las personas que amamos se niegan a hacer lo bueno? ¿Qué pasaría si tenemos un papá que ama a Dios, que ama a Dios con todo su corazón, que ha invertido tiempo para sus hijos, instruirlos en el camino del Señor, que Él está con ellos, que les modela el orar, el servir a Dios, el congregarse, el amor por las almas, y lo ha hecho delante de ellos? Pero yo creo que si esos hijos, a pesar de ese trabajo de los padres, ellos deciden apartarse del Señor, al corazón de ese padre, ¿cómo quedará? Dolido, quedará destrozado. Y entonces Jeremías era como un padre espiritual para el pueblo de Judá. Y fíjate lo que él dice, hablando como un padre espiritual. Jeremías 9, 1 y 2, búscalo por favor. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh,
¿Quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. El corazón del profeta Jeremías estaba muy dolido, porque él con amor les había dado el mensaje del Señor. Lo habían rechazado, lo habían amenazado, lo habían metido a una cisterna, peligraba su vida, literalmente querían matarlo. Pero él con mucho amor les ofrecía la palabra del Señor. Ellos, hermanos, finalmente sufrieron las consecuencias. ¿Por qué? Porque la desobediencia hace daño. Y finalmente, hermanos, la cuarta lección que yo encuentro, hermanos, en este clamor de Jeremías es la siguiente: qué sorprendente es la gente. La gente, así es la lección, qué sorprendente es la gente. Parece extraño, hermanos, cuando analizamos en el libro de Jeremías toda la historia del pueblo de Judá. Es sorprendente que ellos, al ver todo el peligro, se mantuvieran apartados del Señor. Es que así es la naturaleza de la gente, hermanos. Hay un dicho popular que dice: ves la tormenta y no te hincas, ¿verdad? Y así era esa gente. Qué sorprendente es la gente. Vino el mal y aún ellos insistieron en buscar la ayuda de Egipto, ¿verdad? Cuando Dios les había ofrecido salvación. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Por qué no se arrepintió la nación de Israel? ¿Por qué no hubo un cambio en sus vidas? Y aquí está la respuesta. Está en la Biblia. Ahí mismo en Jeremías 9, 3 al 6 dice, si lo puedes leer en tu Biblia, dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. No se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Y fíjate, y me han desconocido, dice Jehová. Acostumbraron su lengua ¿a qué cosas? A hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, luego dice, no quisieron conocerme. Entonces, hermanos, qué sorprendente es la gente del tiempo de Judá. Pero qué sorprendente eres tú y qué sorprendente puedo ser yo ante los ojos de Dios. Que estamos viendo la situación actual del mundo. Hoy se acaba de desatar una guerra terrible y tenemos que orar por el pueblo amado del Señor, el pueblo de Israel. En la actualidad, Israel sigue rechazando a Jesús como el Mesías. Y pudiéramos señalar todo eso de ellos. Pero hermanos, ¿qué de nosotros? Estamos viendo cómo todo lo que está ocurriendo a nivel de todo el mundo. Y aún así nos hemos mantenido fríos, indiferentes y lo peor, tibios. ¿No les parece, hermanos, que es tiempo de hacer un cambio en nuestra vida? Tenemos el bálsamo, tenemos a la disposición el amor del Señor, su paciencia, su misericordia. Dice la Biblia, si nos acercamos a Dios, ¿qué va a hacer Él? Se va a acercar a nosotros. Hermano, y hemos hecho referencia muchas veces a que Dios es el testigo silencioso de la intimidad de cada hogar. El Señor es el testigo silencioso de tu vida privada. Y ahí hay cosas que arreglar. Pero recuerda
las lecciones que hoy aprendimos, y con eso termino. Las oportunidades pasan. Busca al Señor hoy que puede ser hallado. La segunda lección, Dios está dispuesto a perdonarte. Y la tercera lección que nosotros vimos es que la desobediencia hace daño. Si no haces algo, si te mantienes igual, es dañino para nosotros. Y la cuarta lección, qué sorprendente es la gente, que aún a pesar de ver todo eso, no ha querido avanzar en su comunión con Dios. ¿Podemos orar, hermanos, por nosotros? Vamos a orar por esta iglesia que se llama Iglesia Vida, por sus miembros, que pueda haber un volver de cada miembro al Señor. Que empecemos a ver cómo Dios obra en nuestra mente, en nuestro espíritu, y empezamos a reaccionar. Y empezamos a volvernos a Él. Empezamos a volver a su palabra. Empezamos a volver al servicio, a la comunión, a invertir tiempo, hermanos. Porque la iglesia y Dios requieren tiempo, requieren disposición. Ojalá que el Espíritu Santo redarguya nuestras vidas y que avancemos un poco más. Bueno, y en conclusión, hermano, tú y yo no hemos llegado al momento ideal de nuestra vida cristiana. No te quedes ahí donde estás. Avanza. Proponte ir un paso más adelante. Proponte entrar en un mayor compromiso con el Señor. Espero que hayamos entendido eso, hermanos. ¿Está bien? Bueno, Señor, en esta mañana nosotros hemos estado estudiando la historia del pueblo de Judá, Señor. Ya pasamos el tiempo cuando vimos la destrucción del reino del norte llamado Israel. Fue lamentable que esta nación de Israel cayera y fuera destruida totalmente a mano de los asirios. Pero te quedó un remanente, Señor, el pueblo de Judá, que empezaste a hablarle, enviarle los profetas. Tú has sido un Dios bueno, un Dios paciente. Pero ellos, Señor, no reaccionaron a tiempo. Yo te pido que nos ayudes a nosotros a reaccionar a tiempo. ¿Por qué no levantas tu mano y dile: Señor, cuántas cosas has estado trabajando conmigo? Levanta tu mano derecha y dile estas palabras: Señor, yo sé que has estado trabajando conmigo. Has estado señalándome situaciones de mi vida que no te agradan, que se han salido de tus normas. Y Señor, tú has sido paciente, pero no quiero que las oportunidades pasen, Señor. Ayúdanos, Señor, a reaccionar a tiempo en el nombre de Jesús, Señor. En esta mañana, cada persona que está aquí, que intensifica la obra del Espíritu Santo, y que hoy, Señor, nos volvamos a ti, que tengamos una plática seria contigo, que hablemos en casa, con la esposa, con los hijos, y que nos decidamos de una vez retomar lo que descuidamos. Señor, tu palabra nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Señor, gracias. Tu palabra dice que tú eres paciente, que no quieres que nadie se pierda, sino lo que tú quieres es que todos vengamos al arrepentimiento, que veamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes volver a tomar y a poner al Señor en primer lugar en sus vidas. En el nombre de Jesús, que en esta semana tú estés hablando esto a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.